mínimo que refiera cuál es su sensibilidad. Es probable, uno le dice si pincho toca, y es probable que el paciente tenga, ¿no es cierto?, sobre el área una analgesia o hipoalgesia, ¿no es cierto? A veces nos dice simplemente que siente como que le estamos presionando la zona, pero no siente dolor. No siento dolor. Entonces, toda lesión en la piel, especialmente, ¿no es cierto?, con hipoalgesia o analgesia, bueno, es altísimamente sugestiva de una lesión vinculada a la lepra. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, nos vamos a basar, por un lado, en lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? El diagnóstico de la lepra se hace con los datos clínicos de la lesión, con la descripción clínica de la lesión, y, por supuesto, nos basamos también en un trípode en donde vamos a tener en cuenta la biopsia. Entonces, nos basamos en la clínica, nos basamos en la biopsia y, por supuesto, en la vaciloscopía. Ese es el trípode diagnóstico para la lepra, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta los datos clínicos. Como les dije, esa hipoalgesia o analgesia de la lesión es altamente sugestiva de lepra. Las biopsias generalmente, en el caso de la piel, que generalmente es de donde obtenemos la biopsia, siempre se tiene que hacer, si uno tiene en cuenta la lesión, ¿no es cierto? Es preferible siempre en una lesión activa, ¿no es cierto? Y se saca generalmente la biopsia del borde de la lesión. Es importante entonces sacar de la zona más activa, del borde de la lesión, y también es importante que la biopsia sea profunda, o sea que sea un punch, ¿no es cierto? Es una biopsia por sacabocado, tratando de sacar material que llegue hasta la hipodermis, para que incluya filetes nerviosos, ¿sí? Debe incluir hipodermis y filetes nerviosos la biopsia. Bueno, y nos podemos encontrar una lesión con estas características, ¿no es cierto? En donde vemos que a nivel dérmico, ¿no?, vemos que tenemos un infiltrado inflamatorio, básicamente, constituido por una proliferación polimorfonuclear o mononuclear. Mononuclear, ¿no es cierto? Y esa población mononuclear, como vemos, llega hasta contactar hasta la basal de la epidermis, ¿no? Hasta la basal de la epidermis. En este caso, la lesión no muestra una solución de continuidad epidérmica, que no hay una ulceración, la epidermis está conservada, pero en la dermis vemos que está inundada por un infiltrado predominantemente mononuclear, y dentro de los mononucleares lo que se destaca es qué tipo de células. ¿Son linfocitos? ¿Son plasmocitos? ¿Son macrófagos? Preferentemente son macrófagos, ¿cierto? Preferentemente son macrófagos. Por supuesto que pueden haber algunos linfocitos y pueden haber algunos plasmocitos, pero la célula que más se destaca es el macrófago. De hecho, en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, en algunas ocasiones vemos células gigantes, ¿no es cierto?, multinucleadas, como en este caso, que no es más que la fusión de macrófagos activados. Las células gigantes multinucleadas, como hemos visto, es toda la fusión de macrófagos activados, ¿no es cierto? Y vemos que no tiene un muro, que eso es importante tener en cuenta. Se le llama muro a un espacio, ¿no es cierto?, indemne entre la epidermis y el infiltrado dérmico. En este caso vemos que el infiltrado contacta directamente con la epidermis. No hay muro. Eso es importante tener en cuenta, porque la ausencia del muro nos está diciendo que es una distribución del infiltrado relacionado a una lesión, probablemente de lepra, que está en un extremo de ese espectro, que ya vamos a ver. Entonces, lo que podemos observar en esta foto simplemente, sin muro,
es un infiltrado inflamatorio crónico de tipo granulomatoso. ¿Sí? Granulomatoso. Profe, ¿puede repetir lo que escribieron en el salón? Sí, que el tipo de diagnóstico se basa en la presentación clínica de la lesión, por eso hay que saber reconocer la lesión de la lepra, destacando esa hipoalgesia o analgesia que tiene la lesión, más allá de que pueda presentarse como una pápula, como un nódulo o como una mácula, ¿sí? Desde el punto de vista clínico. Lo más importante, más allá del color y demás, que generalmente tiene un color, como vimos, medio hipopigmentado, tipo café con leche, con un halo eritematoso generalmente, es la hipoalgesia o la analgesia de la lesión. Eso es lo que nos dice a nosotros que es sugestivo de lepra. No se conoce otra lesión que curse con esas características clínicas, ¿sí? Bueno, entonces después lo que hacemos es una biopsia de la lesión, ¿no? Y completamos con la vaciloscopía. Tratamos de identificar, si tenemos todo para pensar en que eso es una lepra, debemos buscar el vacío, obviamente. Entonces el trípode diagnóstico se basa en la clínica, en la biopsia y en la vaciloscopía. Bueno, acá tenemos otra imagen, en donde vemos granulomas perfectamente formados, con células que tienen, ya vamos viendo que esos macrófagos tienen un citoplasma bastante clarito, y que en este caso reciben el nombre de células de Virchow. Las células de la lepra se llaman también células de la lepra, células de Virchow, corresponden a los macrófagos activados que participan en este tipo de reacción. Ahí también vemos algunas células gigantes multinucleadas, en este caso acá. Y lo que nos llama la atención, y que eso es un dato muy importante a tener en cuenta también, que nos sugiere que la lesión es lepra, es cuando es infiltrado inflamatorio tiene una distribución preferentemente perivascular, perianexial y perineural. Perivascular, perianexial y perineural. Esa es la distribución que generalmente hace el infiltrado crónico granulomatoso en la lepra. ¿Sí? Ustedes pueden observar cómo rodea acá algunos anexos de la piel, cómo rodea acá algunos vasitos, acá se ven vasitos. Acá en este preparado no veo filete nervioso porque los filetes nerviosos son más profundos, pero ya vamos a ver cómo tenemos también los filetes nerviosos. Eso es muy importante, ¿sí? Más allá del tipo de infiltrado inflamatorio, y el aspecto que tiene la célula de la lepra, con ese citoplasma clarito, es importante la distribución de ese infiltrado inflamatorio. Muy bien. Volvemos a ver que el infiltrado contacta con la epidermis, o sea, acá no hay muro de contención. Acá lo mismo, esta es una foto que tiene un infiltrado mucho más prominente, que llega hasta allá arriba. A veces el infiltrado es bien prominente. Acá tenemos algunos vasitos que rodean y vemos más o menos la misma historia. Esta foto de acá al lado es el recuadro de allá para que lo vean en su totalidad. Bueno, esto para que vean en detalle, ¿no es cierto? Es el macrófago citoplasma claro, ahí marca la foto uno de ellos. Ven que es un macrófago con un citoplasma amplio y clarito. Esas son las llamadas células de la lepra, o células de Virchow. ¿Sí? Bien. Ya acá en esta foto lo estamos viendo, pero por ahí ustedes no lo pueden detectar. Pero fíjense que acá hay una estructura que tiene núcleos ondulados. Esta estructura que ven acá, con núcleos como ondulados o serpinginosos, es un filete nervioso. Cómo rodea el filete nervioso. Bueno, ahí vemos lo mismo. Vemos lo mismo. Es otro campo. Ahí también vemos cómo rodea un filetito nervioso. Acá hay un filetito nervioso. Bueno, muy bien.
Entonces, lo que tendríamos que hacer es alguna técnica especial para buscar el bacilo, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos? Bueno, ¿qué técnica haríamos? Los bacilos pueden encontrarse fragmentados, pueden encontrarse sólidos, pueden encontrarse en forma granulosa o pueden encontrarse, como en este caso, acumulados dentro de un macrófago, como aquí, que pueden haber entre 50 y 100 bacilos, y a estos macrófagos cargados de muchos bacilos se los llama globis. Los globis de la lepra no son más que macrófagos que están cargados de bacilos en su interior y pueden tener entre 50 y 100 bacilos, ¿no? Estamos hablando del Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen, en este caso, ¿sí? Bueno, para buscar el bacilo, fíjense que, bueno, yo puedo hacer, en general, se hace sin Nielsen, igual que en la tuberculosis. Con el sin Nielsen se ven fucsia. Y si no, hay algunas técnicas que son más específicas para la lepra, como el Fitte Faraco. La reacción de Fitte hace que el bacilo se vea rojo. En este caso no tiene una gran cantidad de bacilos. Los bacilos pueden ser desde 6 cruces hasta una cruz. O de 1 a 6 cruces de bacilos. Entonces, cuando tenemos poquitos bacilos, a veces tenemos que buscarlos, obviamente con alguna técnica especial, y encontramos muy poco en la lesión, 1, 2, 3, esos son casos generalmente de lepra cerrados o paucibacilares. Si hay poquito bacilo, quiere decir que el sistema inmunológico es más competente, ¿no es cierto?, más activo, por lo tanto, ha eliminado gran parte de los bacilos. Eso es bien característico cuando la inmunidad se mantiene activa y hay poquito bacilo en las lesiones, es típico de la lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide generalmente es paucibacilar. Y lo contrario, en el otro extremo, tenemos la lepra lepromatosa, que en general la inmunidad está alterada. Entonces, como el sistema inmunológico está alterado, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de que el bacilo se replique a sus anchas, ¿no es cierto? Y hay una gran cantidad de bacilos, ¿sí? Esos son casos generalmente abiertos de lepra lepromatosa, ¿no es cierto? En este caso, lepromatosa. Pero como les digo, en el medio hay un espectro de lesiones que ya lo vamos a ver. Entonces pueden ser paucicelulares o pluricelulares, ¿no es cierto? O multicelulares, como quieran. Bueno. Entonces, en resumen, para hacer el diagnóstico, yo tengo que tener las características clínicas de la lesión, buscar el bacilo, bacilo que en general es difícil de cultivar. Eso se debe aparentemente porque el bacilo obtiene la energía de la célula huésped, Entonces, in vitro es muy difícil cultivarlo, porque no prolifera, porque necesita de la célula huésped para multiplicarse, ¿no es cierto? No puede utilizar la glucosa, pero sí la uridindifosfoglucosa, pero eso lo obtiene de la célula huésped, por eso se cree que no se puede cultivar porque in vitro no prolifera correctamente, ¿sí? Muy bien. Y por supuesto la histopatología, ¿no es cierto? La biopsia. Esos serían los 3 criterios diagnósticos que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces, arribamos al diagnóstico de lepra o de enfermedad de Hansen, que en este caso en particular era una lepra tuberculoide, paucibacilar, con esas características, en donde la lepra tuberculosis tiene poquito bacilo y tiene preferentemente, o sea, no tiene muro, y tiene preferentemente formación de granulomas perfectamente definidos, con esas células de la lepra, macrófagos activados,
más allá de que tenga algunos plasmocitos y linfocitos, y células gigantes multinucleadas. Lo que vemos también es esa típica distribución perivascular, perineural y perianexial, ¿no es cierto? Y en la lepra tuberculoide lo que tienen es que generalmente tiende a afectar mucho más el nervio periférico, ¿no es cierto? Las células blanco de la lepra, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las células que infectan? Bueno, preferentemente el macrófago, como vemos, preferentemente el macrófago, y si no, en el sistema nervioso periférico invade las células de Schwann. Las células de Schwann, que son las que forman la mielina del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Entonces, en la lepra tuberculoide hay mayor apetencia, ¿no es cierto?, por las células de Schwann con daño neural, Lo que no hay tanto es afección vascular, no hay tanta afección vascular. Hay preferentemente lesión neural. ¿De qué nervios? Bueno, de aquellos nervios que estén lo más superficial posible. Porque el Mycobacterium leprae tiene como característica ser criófilo, o sea, prolifera preferentemente en zonas sacrales, donde la temperatura es de 32 a 34 grados, que es la misma temperatura que tiene el armadillo, el tatú, la pulita. Entonces, en el armadillo prolifera muy bien también la lepra. De hecho, se le ha utilizado el armadillo para generar una vacuna contra la lepra. Y además, es de ser criófilo, necesita de mucha irrigación. Entonces, necesita que haya una buena irrigación, en el caso de la piel, vinculada al plexo subpapilar. Al plexo subpapilar de la piel, que hay unos plexos anteriores, a nivel debajo de la epidermis. Entonces, necesita de esas condiciones, ¿sí? Por eso aparece en esas localizaciones, generalmente acrales. Bueno. Profe, ¿acá se han registrado casos? Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, entonces en este caso en particular mostramos un ejemplo de lepra tuberculoide. La lepra pasó por muchas eras. En la era de la segregación, ¿no es cierto?, lo que se hacía con los leprosos era echarlos de la comunidad, iban todos a parar a una isla o a una zona, y ahí esperaban la muerte, ¿no es cierto? No se podía hacer nada, esa era la era de la segregación, y la lepra se conoce hace muchísimos años. Ya en el año 5000 a.C. estaba en los papiros egipcios descrita esta enfermedad, o sea que data de hace muchísimos años. En la era de la segregación lo que se hacía era justamente segregar, ¿no es cierto? A los pacientes se los recluía en una isla, se los separaba de la comunidad y ahí esperaban su muerte. Después vino la era de la internación, en donde al paciente se lo internaba y se le daban cuidados sostén físico, simplemente, porque no había ningún tratamiento contra la lepra, se los internaba simplemente para aislarlos, y bueno, se le hacía un sostén con cuidados de índole físico y espiritual, ¿no es cierto? Pero se aislaba el paciente. La era de la internación. Hasta que después vino la era de la quimioterapia, ¿no es cierto? Cuando se pudo aislar el bacilo, ¿no es cierto? Bueno, empezaron a aparecer algunos químicos y se pudo empezar a tratar, ¿sí? La verdad que es una enfermedad muy poco transmisible, la lepra, al contrario de lo que se piensa. Piensen en el horror que se cometía en la era de la segregación, en donde si eras leproso era todo un estigma y te echaban de la comunidad y te recluían a una isla lejana, que no podías tomar contacto con la población nunca más. Ese era un error, porque en realidad es muy poco transmisible la lepra, ¿no es cierto? Para contagiarnos de lepra tenemos que tener contacto íntimo con el paciente,
y durante mucho tiempo, décadas. ¿Quién está abrazado un leproso 10 años juntos? O sea, hay que tomar un contacto íntimo y de muchos años. No es que porque uno hable o toque a un paciente enseguida se va a contagiar de la lepra. Además, ¿cuál sería la vía de contagio de la lepra? Bueno, a través del contacto directo. En el caso de la forma de la lepra tuberculoide, generalmente, bueno, se dice que uno al descamarse la piel, ustedes saben que normalmente nosotros cada 4 o 5 días descamamos nuestra piel, entonces, esa descamación de la piel podría servir como medio para contagiarnos la lepra al contacto íntimo, ¿no es cierto?, por contacto directo, ¿sí? Y en el caso de la lepra lepromatosa, el inóculo es mucho más contagioso, el moco de la nariz, el moco de la nariz. Entonces, ojo con los chiquitos que tienen lepra, porque justamente por ser mocosos y tener siempre mucho moco, el inóculo del moco nasal es mucho más abundante que el inóculo que podemos tener en la piel, ¿sí? Esos serían los dos medios de contagio, a través del moco nasal o a través de la piel, por contacto directo. Este bacilo, conocido como Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen, como dijimos, es criófilo, es muy poco transmisible, contagio es directo, tiene una duplicación muy larga. Para duplicarse el virus. La Mycobacteria necesita más de 13 días, más o menos 13 días para que se duplique, y por supuesto, como otras micobacterias, es ácido alcohol resistente, ¿sí? El bacilo de Hansen. Esas son las características más importantes. Y como dijimos, requiere básicamente de un flujo subpapilar importante, ¿cierto? Necesita de buena irrigación. Bueno, la pared de la micobacteria, fíjense lo compleja que es desde el punto de vista bioquímico. Acá tenemos la membrana del bacilo, y después tenemos esta capa que está en amarillito, que es son peptidoglucanos. Esto que ven acá de este color medio lila son los arabinogalactanos,